Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Pues bienvenidos a continuamos con esta Semana Nacional de Acceso a la Justicia. Le digo nacional, o así se llama, porque todas las casas de la cultura jurídica de la Corte, las 45 en todo el país, están llevando a cabo estas jornadas. Iniciamos el día lunes con defensores públicos, defensores públicos estatales y federales. Ayer tuvimos la participación de dos organizaciones no gubernamentales en derechos humanos, la primera sobre ayuda a las mujeres y la segunda para los niños. Y hoy vamos a continuar con estas pláticas, qué es lo que hace el sistema DIF León y qué es lo que hace la Defensoría Pública Estatal en Atención a Adolescentes. Estas son nuestras dos pláticas en esta primera etapa. Después tenemos un descanso y seguimos después del descanso con atención a víctimas. ¿Qué más? No, nada más con atención a víctimas. Néstor, con atención a víctimas, ¿verdad? Sí. Después. Bueno, y para saber qué es lo que hace el sistema DIF León, tenemos a la licenciada Janet del Rosario Torres López, que es licenciada en Derecho por la Universidad de León, tiene una especialidad en amparo también por la Universidad de León. Además cuenta con los cursos de modelos constitucionales en el mundo actual, un seminario, juicios orales en materia penal, curso de inducción sobre el sistema penal acusatorio, curso de inducción sobre el sistema de juicios orales familiares, diplomado en argumentación jurídica, entre muchos otros. Se ha desempeñado como abogada auxiliar dentro de Estrada Herrera Ramírez y Abogados, abogada del sistema DIF León, maestra en la Escuela Secundaria General 6 y actualmente coordinadora del Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia. También contamos con la licenciada Guadalupe Elizabeth Tobar Cabrera, que es licenciada en Derecho por el Instituto Universitario del Centro de México, tiene además cursos de la propiedad intelectual en México, equidad y género, juicios orales mercantiles, violencias en la mujer, situación actual en México, la prueba psicológica en los juicios orales, derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, entre muchos otros. Se ha desempeñado como colaboradora asesora en materias de derecho familiar, mercantil, laboral y penal, civil y amparo dentro de GB Abogados, Asesoría Jurídica Integral. Actualmente es directora del Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia en la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar. Y posteriormente, para saber qué es lo que hace la Defensoría Pública Estatal, contamos con la presencia de la maestra Marta Elisa Loreto Mojica, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México a través de la Universidad de la Santista Benavente en Celaya. Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Quetzalcóatl y maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana en León. Además, especialidad en Atención Integral para Adolescentes por la Universidad de Guanajuato y el Instituto de la Judicatura Federal. Es docente certificado por la CETEC, docente en diferentes instituciones educativas. Actualmente dentro de la maestría en Derecho Penal que imparte la Universidad de Quetzalcóatl en Guanajuato. Es defensora de oficio, ahora pública, desde el 16 de julio del 94 a la fecha, desempeñando el cargo de defensora especializada en justicia para adolescentes desde el 12 de septiembre de 2006 a la fecha. Pues quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestras invitadas. Y ya nos habíamos puesto de acuerdo, entonces inician los representantes del DIF. Les agradezco mucho su asistencia. Adelante. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy la licenciada Guadalupe Tobar, soy directora del Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia en Ibarrillo. Nosotros prácticamente venimos a hablar con ustedes en relación a lo que hace el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Prácticamente nuestra misión es proporcionar a la población vulnerable del municipio de León, Guanajuato, los servicios de calidad y de calidez como respuesta a sus necesidades y problemáticas. Para esta forma propiciar una mejora en su calidad de vida dentro de un marco de justicia social, en virtud de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, prácticamente sus servicios
que ofrece es meramente a personas que son sujetos de asistencia social. Eso quiere decir que es la población vulnerable del municipio de León, Guanajuato. Nuestra visión de la institución es ser una institución transversal, transparente, renovada y con amplia vocación de servicio, que permita mediante procesos y sistemas administrativos y operativos ágiles fortalecer la concertación de acciones, el seguimiento eficaz de programas actuales y el diseño de nuevos con la aplicación de políticas públicas para dar respuestas oportunas a las necesidades y demandas de la población vulnerable en materia de asistencia social, fomentando el desarrollo integral de las familias en el municipio de León, Guanajuato. Prácticamente nosotros como sistema DIF León tratamos de construir un diálogo entre dependencias, entidades y actores de la sociedad con el objeto de atender prácticamente con oportunidad las demandas que en este caso la sociedad nos pueda solicitar y poderlos nosotros de alguna manera resolver bajo principios todos y cada uno de los problemas que puedan atañerles prácticamente a la sociedad. Y esto es a través de políticas públicas que la institución de alguna manera les ofrece. Los valores de la institución es prácticamente la inclusión social, la vocación, el compromiso, la actitud de servicio, el respeto, honestidad, transparencia, congruencia, proactividad, profesionalismo, visión de futuro y liderazgo. Son valores que prácticamente nosotros como servidores públicos de la administración pública municipal tenemos que realizar todos los días y prácticamente los traemos en el cuello. Y son funciones que de alguna manera como servidores públicos tenemos que poner en práctica día a día, porque prácticamente nosotros tenemos que brindarle a la sociedad un servicio de calidad y de calidad, como lo manejan nuestra misión y nuestra visión. Como organigrama prácticamente se los presentamos de manera general. Nosotros contamos con un director general, ahorita lo está representando la licenciada Alma Cristina Rodríguez Vallejo, y es nuestra directora general, es la que nos representa ahorita en este momento. Ella tiene a su cargo o dependen para el desempeño de sus funciones de manera administrativa una secretaría particular, un chofer mensajero, un chofer A, una asistente que depende prácticamente del director general, un asistente administrativo y un auxiliar. Ella de alguna manera coordina a varias direcciones, de las cuales tenemos la dirección de adultos mayores. Ellos tienen 3 programas. Ellos manejan 2 centros gerontológicos en la ciudad de León, Guanajuato. El centro gerontológico tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la integración social y familiar. También se les otorga dentro de sus programas 2 despensas al mes o una despensa al mes, pero esas personas adultas mayores deben de estar integradas en los programas. De no estar prácticamente dentro del programa, pues obviamente no son beneficiarios de esa despensa. Y también hay una asistencia de médico fija, se les brinda a las personas adultas mayores esa asistencia médica. Está la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación. Ellos manejan 2 programas de atención a la población vulnerable. Prácticamente el objetivo de ese centro es la integración social o la inclusión social de las personas con discapacidad a las áreas laborales, a espacios de estacionamiento para personas con discapacidad. Ellos otorgan las credenciales, dan orientación y canalización a capacitaciones, a talleres de electrónica y serigrafía, y también los incluyen a que puedan esas personas a incluirse prácticamente o puedan brindar su servicio social en algunas otras dependencias. Ellos manejan 3 campañas al año. Ellos entregan sillas de ruedas y muletas, y también tienen una campaña de lentes. Ellos también manejan lo que es el programa de estimulación múltiple. En este programa les brindan prácticamente la rehabilitación a personas con discapacidad de 0 a 3 años de edad. Tenemos también la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, que también está a cargo de la licenciada Cristina. En este caso,
Ellos tienen 3 programas, que es la atención a la obesidad en la población infantil. Prácticamente en las escuelas ellos brindan u otorgan prácticamente la información en las escuelas a los menores para tratar como de erradicar o de prevenir prácticamente la obesidad en México, o en este caso en León, Guanajuato. También ellos cuentan con comedores comunitarios para población vulnerable. Estos comedores comunitarios se encuentran a las afueras de la zona urbana o de la mancha urbana, son en zonas rurales. Ellos también tienen el programa de Mi Casa Diferente y se les otorga a personas en condiciones de marginación o realmente de pobreza extrema, y los requisitos pues igual y vienen en la página, ¿no?, que está también a su servicio. También está bajo mando, bajo dirección, la Dirección de Orientación Familiar, de atención a niñas, niños y adolescentes. Ellos tienen varios programas. El primer programa es el desarrollo integral del menor. Prácticamente tiene como objeto prevenir el fenómeno de menores en calle o en situación de calle, y los menores que prácticamente se encuentran en cruceros. También tiene la escuela de padres. Ellos tienen como objetivo la educación a menores en integración grupal. Tienen el programa de prevención también de la violencia familiar. Ellos brindan pláticas y talleres en zonas de alto riesgo. También tienen el programa de prevención escolar en adicciones. El objeto es prevenir la farmacodependencia en las escuelas a través de pláticas. También tienen el programa de atención a embarazos en adolescentes, para tratar de concientizar también a través de talleres o de pláticas a los adolescentes sobre las dificultades que se generan si se da, en este caso, el embarazo en una etapa de adolescencia. Ellos manejan también talleres infantiles de orientación y también brindan tratamiento psicológico, atienden problemas psicológicos, adicciones emocionales, conductuales, de aprendizaje, lenguaje y familiares y de pareja. También está a cargo de la licenciada Cristina la Dirección de Centros de Desarrollo Familiar. Ellos tienen cuatro programas. El primer programa es el de asistencia médica. Ellos brindan atención médica a población vulnerable que no cuente con seguridad social. También está el programa de centros asistenciales de desarrollo infantil. Prácticamente contamos con guarderías. Ese servicio se les brinda a mujeres o a mujeres más bien a niños, a mujeres que pueden integrar a sus hijos a partir de 45 días de nacidos hasta los 3 años. Y también cuentan con centros de asistencia infantil comunitaria, y prácticamente es el preescolar. Los preescolares también están a la orden de la población, y también ellos otorgan estímulos infantiles a niños con alto rendimiento académico, y cuentan con una red móvil de comunidad diferente que apoyan prácticamente a comunidades a través de un servicio asistencial. Nosotros venimos prácticamente, somos directoras del Centro Multidisciplinario y venimos de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, que también depende de la Dirección General de DIF León. Nosotros manejamos prácticamente 3 macroprogramas. El primer macroprograma que estamos atendiendo es la de atención a la violencia familiar. Ahí prácticamente contamos con 5 centros en la ciudad de León, Guanajuato, y también en ese macroprograma nosotros brindamos talleres psicológicos a través de grupos psicológicos, tanto a mujeres, hombres y niños que son receptores o que también pueden ser generadores de violencia intrafamiliar. También tenemos el programa de atención legal, que más adelante les vamos a explicar en qué consiste este programa, pero en lo general les podemos decir que nosotros realizamos una brigada mensual, o sea, son 12 brigadas al año en las zonas rurales, prácticamente fuera de la marcha urbana, y prácticamente nosotros llevamos los servicios asistenciales que ofrece nuestra dirección a personas de escasos recursos o a comunidades que obviamente ellos no pueden tener acceso a los servicios que la institución, o en este caso nuestra dirección, ofrece. Y también realizamos 2 brigadas jurídicas al año. Estas brigadas jurídicas se realizan con coordinación con DIF estatal, igual se llevan también a población vulnerable y que están fuera de la mancha urbana. También en esa atención legal tenemos una Procuraduría del Menor.
Ellos se encargan prácticamente en representar, está la Procuradora Auxiliar en materia de asistencia social, y ella se encarga prácticamente en ser tutriz dentro de los asuntos, de los asuntos que se llevan prácticamente en los juzgados. Y tenemos también tenemos ahorita 2 centros de convivencia supervisada. Esos 2 centros de convivencia, uno es en donde se lleva prácticamente a través de la supervisión de una psicóloga y una trabajadora social. Ellos ven y están en todo momento en las convivencias que se están llevando a cabo, y esas convivencias pues prácticamente se llevan siempre y cuando nos lo solicite un juez. A través de una resolución nos solicita prácticamente el servicio pues también está a su disposición. Y el otro centro de convivencia prácticamente son entrega y recepción de los menores hacia el papá que no ostenta prácticamente la guardia o custodia de su menor. Es el segundo centro que en la ciudad de León cuenta. También contamos con 2 campañas de registro en este macroprograma de atención legal, y estas campañas se realizan 2 veces al año. Estamos por iniciar la segunda campaña de regularización del estado civil de las personas. Prácticamente esa campaña se lleva a cabo a aquellas personas, se lleva a las personas que no se encuentran registradas hasta este momento. Puede ser a niños menores recién nacidos, o pueden ser inclusive de adolescentes o personas de la tercera edad. Y tenemos el macroprograma de prevención a la violencia familiar. Nosotros estamos ahorita realizando perifoneos en la ciudad de León, Guanajuato, a fin de que a través de volanteo hacerle reconocimiento a la sociedad que pues prácticamente los servicios están a su disposición, y estamos realizando pláticas preventivas con profesionales en la materia, en materia psicológica, en escuelas. También estamos yendo prácticamente a las fábricas, y las pláticas de prevención también se dan prácticamente a profesionales. Y pues ahorita hay que saber que ahorita en la ciudad de León, Guanajuato, contamos con 5 centros. Tenemos el CEMAIT de Satélite, tenemos el CEMAIT de Joyas, el de Candelaria y el de Ibarrilla. Los domicilios en el de Ibarrilla estamos ubicados en Paseo de los Colines, número 202 de la colonia Jardines del Valle, de esta ciudad de León, Guanajuato. Ahí mismo en ese domicilio se encuentra también la Procuraduría Auxiliar en materia de asistencia social. También tenemos el CEMAIT de Satélite. Este se encuentra en Arco Tiberio, número 701 de la colonia Portales de San Sebastián. El de Candelaria está en la colonia de Nueva Candelaria, y el de Joyas está en Balcones de la Joya. El de Granjeno pues en la colonia Ibet Granjeno. El personal que conforma cada uno de los CEMAIT o de los centros multidisciplinarios de atención integral está conformado por un director de CEMAIT, un abogado del contencioso, un trabajador social, una psicóloga que atiende al generador de violencia intrafamiliar, a una psicóloga que atiende al receptor de violencia, a una secretaria y tenemos un médico general. Nosotros prácticamente atendemos la violencia, y nosotros prácticamente la definimos como el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Los ámbitos de violencia que nosotros prácticamente estamos atendiendo en los centros de violencia familiar, no solamente es el familiar, sino también el educativo, el laboral y dentro de la sociedad. La violencia se presenta, podemos saber que la violencia se presenta porque siempre es intencional, es un acto para reafirmar el poder o el sometimiento a otra persona, es recurrente, se incrementa con el tiempo. Siempre el generador va a elegir a sus víctimas y siempre viola los derechos de las personas. Los problemas familiares más comunes es la desintegración familiar, la falta de educación, violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la económica, la violencia sexual, el abuso de drogas, el vacío interior, el manejo de los límites, inculcar malas costumbres reiteradas de lucha de poderes, estereotipos de género, el medio ambiente donde se desenvuelven, los padres que solapan malas costumbres de sus hijos, y pues prácticamente todo se resume en una desaparición gradual de valores.
En caso de emergencia, nosotros contamos prácticamente con dos líneas telefónicas. La primera, tenemos un horario de 8:30 a 3:30 de la tarde, en el cual se pueden comunicar ahí en el SEMAIT de Ibarrilla al teléfono 251-4211, o tenemos un 01800 685 3737. El horario, tenemos un horario extendido, también es de lunes a domingo, y prácticamente es en el teléfono que tenemos en los centros de convivencia supervisada, en el horario de 3:30 a 7 de la noche. El teléfono es el 211-4866. ¿Cuáles son las funciones que nosotros como directores de SEMAIT tenemos? Bueno, pues primero tenemos que realizar un registro de la primera entrevista para secuencia del caso e integración de expedientes. En segundo lugar, elaboramos prácticamente las demandas requeridas cuando se nos ponen a cargo menores que se encuentran en resguardo, mismos menores que fueron a disposición o nos los pusieron a disposición los agentes del Ministerio Público. Posterior a ello se realiza una redacción de acuerdos y resoluciones en procedimientos de violencia intrafamiliar y realizamos canalizaciones a las instituciones correspondientes para contribuir al bienestar del usuario. Colaboramos con la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar para la resolución de casos de una forma integral en casos relacionados con menores a cargo de la Procuraduría del Menor. También programamos las visitas domiciliarias para trabajo social para atender asuntos de violencia. Esto es cuando a nosotros nos remiten un reporte de maltrato vía telefónica. Nosotros como directores de área tenemos la obligación de apoyarnos prácticamente en nuestro trabajador social para que éste se constituya al domicilio y pueda realizar prácticamente la investigación correspondiente y nos pueda dar los elementos para nosotros poder proceder como directores. También trabajamos en forma multidisciplinaria, apoyado por las áreas de psicología, médico y de trabajo social, mismas áreas que nos ayudan a conformar prácticamente todas y cada una de nuestras actuaciones dentro de los expedientes que se encuentran prácticamente radicados en los centros. Y solicitamos la asistencia puntual a las audiencias de conciliación y dar así seguimiento al juicio para salvaguardar los intereses del usuario. En este momento le cedo el uso de la voz a la licenciada Janet para que continúe con nuestra plática. Buenas tardes, yo soy la licenciada Janet Torres y bueno, como bien decía la licenciada Lupita, nosotros tenemos dos áreas dentro de nuestra Dirección de Asistencia Jurídica, que es el área de Procuraduría, así como tal, que depende directamente de la Procuradora, y nosotros como coordinadores del SEMAIT tenemos nuestra propia área, que es la atención a la violencia. La área el abogado de Procuraduría prácticamente se encarga de la parte litigiosa, es decir, se encarga de iniciar juicios que son atendidos dentro del sistema VIP, rectificación de actas, juicios de pérdida de la patria potestad, custodias, pensiones alimenticias, divorcios, y el abogado de Procuraduría inicia procedimientos y los concluye hasta la última etapa. La licenciada Lupita hablaba del que nosotros realizamos conciliaciones, el que tenemos la función de abrir expedientes SEMAIT. Estos expedientes SEMAIT entran dentro del procedimiento que nosotros como coordinadores tenemos. Una vez que nosotros nos damos cuenta de que algún asunto requiere la iniciación de algún procedimiento, entonces es cuando nosotros nos apoyamos del área de Procuraduría para que se dé inicio a juicios. Eso es directamente cuando nosotros les damos les solicitamos el apoyo a la Procuraduría, pero cotidianamente los usuarios acuden a solicitar asesorías de manera general en los temas que ahorita a los que me referí, y el abogado es quien inicia los procedimientos. Este tipo de procedimientos no se les inicia a todos los usuarios, y como bien decía la licenciada, atendemos a personas sujetas de asistencia social, entonces es un rango de personas que nosotros atendemos que tienen que cumplir determinados requisitos y que efectivamente requieren el servicio para que se les pueda iniciar un procedimiento en materia familiar. Únicamente atendemos la materia familiar, porque sí hay ocasiones en que nos llegan asesorías para materia laboral, mercantil o de cualquier otro tipo, pero nosotros única y exclusivamente atendemos materia familiar. Cuando nos llega alguna persona
persona que no es sujeta de asistencia social, lo único que podemos realizar es darle la asesoría, pero no iniciamos ningún procedimiento, y el fundamento es que no son sujetos de asistencia social para poder iniciar algún procedimiento judicial, y todo esto lo hace el abogado de la Procuraduría. También tenemos el área de trabajo social, que esa área sí depende directamente de los coordinadores de SEMAIP, y tiene múltiples funciones. Prácticamente es la mano derecha del coordinador, ya que es quien abre expedientes. En una primera impresión con el usuario, la trabajadora social es quien lo recibe. La trabajadora social abre un expediente denominado DAF, que son las siglas de Dirección de Asistencia Jurídico-Familiar, y es la persona que se encarga de canalizar ya sea al área de SEMAIP o al área de la Procuraduría, según corresponde el caso del usuario. Trabajo social, aparte de aperturar expedientes, tienen a su cargo las visitas domiciliares, como bien lo decía la licenciada, en los asuntos. Cuando nosotros estamos abriendo expedientes SEMAIP, nosotros canalizamos los asuntos que se requiere una visita domiciliaria para que la trabajadora social lo haga. También realiza visitas domiciliarias sobre los reportes que nos llegan a cada centro. La licenciada hablaba de 5 centros, que es el de Ibarrilla, el de Joya, Satélite, Candelaria y Granjeno. Nosotros cotidianamente recibimos reportes de violencia a menores, adultos mayores, y todas las personas que están sujetas de asistencia social tenemos la obligación de atender estos reportes. Cuando nosotros atendemos un reporte y sabemos que requerimos citar a las partes para poder checar el asunto, la trabajadora social es la que se encarga de realizar la visita y la primera impresión con el reporte, y es quien hace una primera impresión del caso. Cuando ella una vez que nos ha reportado sobre el asunto que fue a checar dentro de la visita, se mandan citatorios, y es la persona que se encarga de realizar la entrega también de los citatorios. Y es a través de ella donde le damos seguimiento, o más bien a través de ella es con quien tenemos el primer contacto con los asuntos de violencia. Aparte de las visitas domiciliarias y la apertura de expedientes, la trabajadora social también tiene a su cargo ahora la realización de peritajes que le encomienda los juzgados civiles, familiares y ahora penales, cuando son designadas como peritos. En la función de la trabajadora social para que pueda intervenir en un peritaje, bueno, como estamos hablando de sujetos de asistencia social, también ahí se cataloga a las personas que se les va a atender a través de un diagnóstico que ellos realizan para ver si son efectivamente sujetos de asistencia social. De ser así, de ser procedente el que sean sujetos de asistencia social, se le avisa al juzgado que efectivamente puede intervenir el sistema DIF, y las trabajadoras sociales tienen que hacer el peritaje y entregarlo en tiempo y forma al juzgado según lo que se le esté encomendando. Entonces, es otra de las funciones de la trabajadora social. Las visitas domiciliarias de reporte de maltrato, que es lo que les comentaba yo, y la campaña de regularización del estado civil de las personas. Ellas son dos campañas al año que están a cargo de las trabajadoras sociales. La función es recabar documentación que les requieren en el registro civil, es mantener informado al usuario sobre el proceso que se va a realizar dentro del registro, presentar la documentación al registro civil, y en el momento indicado por el registro, ella acude con las personas a hacer el acompañamiento para que se realicen los procesos correspondientes según lo que esté solicitando el usuario, ya sea campaña de matrimonio, ya sea para registrar personas menores de edad que no han sido registradas debidamente, o bien algún adulto mayor que acuda para el registro. Son parte de las funciones de la trabajadora social. El área de psicología, dentro de los SEMAIP hay 2 psicólogas. Cada SEMAIP tiene 2 psicólogas que una tiene la función de atender al generador, y la otra, la psicóloga, tiene la función de atender al receptor de violencia. Darle seguimiento y poder canalizarlos a los grupos o talleres que ellas realizan de manera trimestral. Son varios talleres los que se ocupan, los que ellas organizan: escuela para padres, ayuda mutua para mujeres, adolescentes, menores, sujetos de personas menores que han sido violentados por los padres,
y entre otros talleres. Entonces prácticamente ellas se encargan de dar la atención a la violencia, y tiene que ser esencialmente, porque así lo establece la ley, que sea una que atienda al generador y la otra que atienda al receptor. Al igual que las trabajadoras sociales, las psicólogas también tienen encomendados peritajes. De igual forma es el mismo proceso. Primero se tiene que determinar si las personas que están solicitando el servicio del peritaje es sujeta a asistencia social. Una vez que se ha determinado, las psicólogas dan fechas dentro de los juzgados para que acudan los usuarios y ellas puedan realizar las valoraciones correspondientes y poder entregar el peritaje que les ha sido encomendado. Otra de las funciones que tanto la trabajadora social como la psicóloga tienen, nosotros como sistema DIF, hay menores resguardados que han sido maltratados por los padres, y estos menores están bajo el resguardo de la procuradora y se auxilian prácticamente de los CEMAIP. Otra de las funciones de las psicólogas es darle seguimiento a los menores, es decir, acudir a las casas hogares donde se encuentran albergados y darles las terapias psicológicas que corresponden a cada niño. Ellas tienen la obligación de acudir 2 veces por mes a la atención psicológica. Ellas van viendo las necesidades de los niños y si ellos requieren alguna canalización o requieren de alguna atención especial, las psicólogas nos hacen saber a nosotros como coordinadores cuáles son las necesidades de los menores, y nosotros canalizamos o bien damos la atención que corresponda al menor. Aquí dentro de nuestra coordinación, quien tiene la parte de la prevención a cargo, bueno, todos los elementos del equipo multidisciplinario tenemos la obligación de emitir la prevención a la sociedad. En este caso, las psicólogas son los que tienen a su cargo esta función de la parte de la prevención, y acuden ellas tienen un programa mensual de acudir a escuelas, a fábricas, a cualquier grupo social para poder dar estas pláticas de prevención, las cuales consisten en darles la información de qué es violencia, quién es sujeto de violencia, cuándo debo detectar que estoy siendo sujeto de violencia, y poderles decir darles la información a dónde pueden acudir. Esas son partes de las funciones del área de psicología. Tenemos un área médica. Dentro de los 5 centros de MAIP únicamente contamos con un médico. El médico se encarga prácticamente de dar atención al usuario para podernos dar a nosotros un panorama de si algún menor o alguna persona ha sido sujeta de violencia. Con la observación de que el médico no tiene tanta facultad para explorar al niño en situaciones, y mientras el papá no esté de acuerdo, no puede explorar de manera muy abierta al niño, sino nada más nos da una impresión de si el niño es sujeto o no es sujeto de violencia. No puede hacer ninguna intervención en cuestiones de abuso sexual porque no está facultado para ello, pero sí nos da una valoración, un diagnóstico del menor para ver si ha sido sujeto de violencia, y es un apoyo para los 5 centros. Entonces prácticamente tenemos un solo médico, y el médico se va rolando un día por cada centro que tenemos. Las funciones de la Procuraduría, bueno, la Procuradora viene a ser la persona auxiliar del Procurador que se encuentra en Guanajuato, y es la persona que está, los menores que están resguardados bajo el sistema DIF están a cargo de la Procuradora. Ella toma o resguarda a los niños cuando una vez que el Ministerio Público le ha dicho que hay un menor violentado, la Procuradora es de hacerse cargo del menor y poderlo asignar a alguna casa hogar. Entonces ella prácticamente es la encargada de poderle dar seguimiento a los menores en todas las necesidades que el menor tenga en todas las áreas. Obviamente ella a su vez tiene a un equipo que le apoya en estas funciones que ella tiene. Cuenta con 2 trabajadoras sociales, con 2 psicólogas, y el médico, que es el que apoya a todos los centros, y con esto con la finalidad de poder cumplir con sus funciones. Ella acude a los juzgados a representar a los menores, acude al Ministerio Público a aceptar resguardos de niños, inicia procedimientos judiciales cuando hay que hacer juicios de pérdida de la patria potestad, y en todos los sentidos es el representante del menor. Tenemos nosotros, dentro de nuestro organigrama, ahorita la licenciada Lupita mencionaba que tenemos una dirección. Nuestra dirección de asistencia jurídica cuenta con un director administrativo que prácticamente tiene a su cargo
todas las actividades administrativas de la dirección. Entonces toda la cuestión administrativa y toda la representación administrativa le corresponde al director. Es el licenciado Luis Alberto Delgado Luna, es quien funge como director de Asistencia Jurídica Familiar, y de todo el personal que nos ha hablado, todos dependemos directamente de él. Pero hablan ustedes nada más de los casos que a ustedes les llegan. Es la única función que tiene el DIF, nada más los casos a los que, o sea, cuando la gente acude a ellos, o también tienen ustedes interacción con autoridades para cuando los niños están en condición de calle. Para ello existe prácticamente, cuando son niños en calle, es la Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos tienen un programa especial que atiende este tipo de casos en específico. Prácticamente ellos les brindan talleres, obviamente se apoyan con su trabajador social. El trabajador social acude al domicilio del menor que se encuentra en situación de calle. Para eso, bueno, primero tienen que abordar al menor para sacar prácticamente la información, y de ahí ya, una vez que sacan la información, se constituyen al domicilio y obviamente les hacen la invitación meramente al papá y a la mamá para que se acerquen y los menores puedan ser integrados prácticamente al INAEVA. Si a lo mejor no se encuentran estudiando, los pueden integrar prácticamente al INAEVA o los integran prácticamente a la escuela. En ocasiones ahí se detecta que hay menores que no asisten a la escuela porque no cuentan con su registro o no tienen una identidad. Por lo tanto, se apoyan prácticamente con la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar para poder regularizar prácticamente esa necesidad, y les damos prácticamente el documento emitido por la Oficialía del Registro Civil, y obviamente una vez que ya está registrado se inscribe a la escuela más cercana a su domicilio y se empieza como a regular prácticamente esa conducta. Pero claro que sí hay una dirección especializada en atender a este tipo de situaciones en menores de calle. Otra pregunta, ¿ustedes también tienen de alguna forma que ver con la situación de los migrantes? En DIF estatal hay un centro que prácticamente una coordinación de menores migrantes, y prácticamente se coordina con la Procuradora Auxiliar en materia de asistencia social, que está allá en las oficinas de Paseo de los Colines 202 de la colonia Jardines del Valle, y ya prácticamente a través de la coordinación o del vínculo que hace DIF estatal, que a través de esa coordinación de menores migrantes, nosotros podemos, al momento de que los van a repatriar a su lugar de origen, prácticamente se coordina con DIF estatal, y DIF estatal, si son menores de aquí de León, la Procuradora Auxiliar es quien recabe prácticamente la documental necesaria para poder hacer la reintegración al vínculo familiar. Y cuando se trata de tenerlos bajo custodia, bueno, en resguardo, mejor dicho, ¿ustedes les dan esa prestación a estas personas? ¿Ustedes tienen albergues para estas personas? Más bien, la institución cuenta con convenios prácticamente con los albergues, en virtud de que DIF León no cuenta con un albergue hasta la fecha, pero sin embargo sí cuenta con convenios con ellos. Y cuando el Ministerio Público nos pone a disposición menores que se encuentran en riesgo, entonces ahora sí nosotros, en este caso la Procuradora Auxiliar en materia de asistencia social, en coordinación con nosotros los directores de cada uno de los SEMAI, podemos realizar prácticamente el resguardo pertinente, apoyándonos con las casas hogares con las que contamos con ellos. Muchas gracias. Adelante. En el año del 2006, cuando entró en vigencia la ley de justicia para adolescentes, nosotros como defensores públicos especializados en la ley de justicia para adolescentes, detectábamos un problema que era básicamente y específicamente en que en el DIF pues había la limitación con los psicólogos, con el personal en psicología. Es decir, no había suficientes psicólogos. No sé, por lo que acabo de escuchar, si todavía tenemos ese problema o tienen ese problema,
porque precisamente era una de las molestias y una de las inquietudes y una de las problemáticas que había también con los juzgadores y con los adolescentes, que no se les daba la atención, acudían al DIF y no encontraban al psicólogo, porque les determinaban un día para ir a esa sesión con el psicólogo, pero se enfrentaban con que no era el día del psicólogo, o se enfrentaban con que pues sencillamente el psicólogo no los podía atender. Entonces no sé, por lo que acabo de escuchar, creo que nada más dijeron que 2 psicólogos actualmente. Sí, de hecho, bueno, contamos ahorita con 10 psicólogos, pero en cada SEMAIP tenemos dos psicólogos. Entonces, como estamos plenamente zonificados, cada SEMAIP tiene prácticamente su competencia territorial y prácticamente nosotros atendemos al adolescente que nos es canalizado según la colonia de donde él viene, es al SEMAIP que es canalizado para su atención. Y obviamente si nada más es una vez a la semana, tenemos un grupo que es el taller de adolescentes, y es una vez a la semana, y curiosamente pues nada más tenemos ese personal de apoyo. Como ellas también tienen otras atribuciones, como acaba de decir la licenciada Janet, que es el aceptar y procesar cargos de delitos en los juzgados, pues prácticamente a veces eso nos impide poder desarrollar prácticamente los grupos de psicología a los cuales están ellas acá. Y en ocasiones pues se tiene que suspender la atención, pero se les sigue brindando prácticamente la atención, ¿no? O sea, no se deja de atender al menor. Aunque bueno, también es importante ahorita, dentro de la información que emitió la licenciada Lupita, es que no nada más la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar tiene psicólogos, es a quien se le ha pues, impuesto la carga de las funciones del psicólogo tanto en los juzgados orales y en los juzgados orales familiares, civiles y penales. Pero DOFAI, por ejemplo, que es otra de las direcciones que depende del sistema DIF, también tiene psicólogos. Entonces, ahorita nada más se le ha impuesto la carga de asistencia jurídica, pero es importante que también ustedes informen que hay otras direcciones del sistema DIF que también pueden dar la atención a la gente, o sea, no nada más a la dirección que le han impuesto esta carga, porque bueno, la función del SEMAIP es la atención a la violencia. Se le han impuesto mucho más cargas, pero es importante que sepan que hay otras direcciones que también pueden dar la atención. Yo creo que aquí faltaría un poquito más igual de difusión por parte de ustedes, ¿no? Considero yo, porque también las autoridades indicaban, te tienes que ir a tal parte, a determinada institución, al DIF de tal lugar, para que te den la sesión psicológica. Pero, pues bueno, acudía el adolescente y se encontraba con esa problemática. Ahora, bueno, qué bueno que ustedes lo están señalando, ya tienen un poquito más de psicólogos y que bueno, están atendiendo al adolescente propiamente. Y quiero ubicar pues esa problemática porque en aquel tiempo, en septiembre del 2006, la licenciada Marta no nos dejará mentir, ella estaba ahí en esa problemática, en esa área. Bueno, gracias. Bueno, ahorita estamos prácticamente realizando los perifoneos, precisamente es con la intención de hacer la promoción y la difusión del servicio que en este caso la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar pone a disposición en este caso de la población, ¿no? Y también nada más para extender un poquito también la información, ya vamos a abrir prácticamente o se abre el albergue de Candelaria. Si acaso la autoridad nos lo solicita, también si algún menor nos lo ponen a disposición y nosotros nos encontramos a lo mejor en periodo vacacional, también podemos disponer del albergue de Candelaria, pero de manera temporal, nada más es un término transitorio. Muchas gracias. ¿Alguien más? De 2 años, bueno, como no somos peritos en la materia, pero tengo entendido que no, creo que es a partir de 4 años en adelante. Pero igual pudiéramos checarlo a lo mejor con la Dirección de Orientación Familiar, de atención Dirección de Orientación Familiar de niños, niñas y adolescentes. El rango de atención dentro de los SEMAIP es a partir de los 5 años. Es el rango que la psicóloga se está haciendo en los menores, incluso para la atención de terapias de 5 años en adelante. Y cuando se nos presenta alguna situación de que el niño tiene menos de 5 años, lo canalizamos a DOFAI, que es la Dirección de Atención a la Infancia. Bueno, vamos a continuar con la
participación, antes de que se nos agote el tiempo, con la participación de la maestra Marta Elisa Loreto Mojica, que viene por parte de la Ministerio Pública, especializada en menores. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Díganme, ¿qué formación tienen todos ustedes para saber de qué forma me dirijo a ustedes? Es decir, tenemos muchos abogados. Bueno, ya sé que el licenciado Martín sí lo es. ¿Alguien más? ¿Tenemos abogados? Gracias. Bueno, trataré de que lo que yo les explique sea en un lenguaje como el que utilizo al explicarles a los adolescentes, porque mi función, gracias, voy a tratar de proyectarles un poquito. ¿A quién represento yo? ¿Qué hago yo? Bueno, no me refiero a yo como Marta, sino yo como defensora pública. Efectivamente, como el licenciado Martín nos estaba ayudando un poquito ahorita, desde el 12 de septiembre del año 2006, en el estado de Guanajuato y en muchos otros estados de la República Mexicana, atendimos a la reforma constitucional del 2005, de marzo del 2005. Esa reforma obedeció a la obligación del Estado mexicano de atender ciertos tratados que había suscrito. Básicamente, sus tratados se referían a la implementación de un sistema de justicia especializado para adolescentes. Y especializado me refiero no dedicado exclusivamente a, que es lo que mucha gente entiende, sino que a las personas que nos dedicáramos a este sistema de justicia integral tuviéramos cualidades y capacidades especiales. No me refiero a que seamos todólogos tampoco, porque es muy complicado, pero sí a entender un poco más al adolescente desde el punto de vista psicológico, médico, social de alguna manera, y desde luego pues tener la capacidad legal para saber aplicar las normas especiales que este sistema de justicia requiere. Normas especiales tales como obviamente nuestra Constitución Política Federal, la local, la Ley de Justicia para Adolescentes que teníamos en ese tiempo y los tratados. Estos instrumentos internacionales que dan a México la pauta de cómo es que debe implementar este sistema de justicia en su país. Antes de iniciar la charla yo empezaba a platicar aquí con mis compañeras disertantes sobre lo que íbamos a hablar. Mucha gente, yo creo que todavía algunos de ustedes considera al adolescente, lo conoce todavía como menor infractor, ¿verdad? Ya no existe esa figura jurídica, ya no hay un menor infractor. Ya es un adolescente en conflicto con la ley, ya es un adolescente que realiza conductas tipificadas como delitos. Ya es un adolescente al que se le considera responsable de sus actos, del hecho que realiza. Y desde luego, pues bueno, esto tiene un origen obviamente del sistema tutelar. En aquel sistema tutelar, el Estado, ustedes disculpen, como podrán darse cuenta, creo que la lluvia no me ayuda mucho. El sistema tutelar hacía un poquito lo que el sistema DIF hace, es decir, encontraba a un joven en algún problemita que cometía algún delito, y ¿qué es lo que hacía? Lo segregaba de su familia y se convertía en su tutor y lo agarraba a chanclazos. Lo castigaba, lo regañaba, lo encerraba, lo segregaba, lo que fuera necesario según el Estado para que ese adolescente no realizara una conducta igual o peor después. Ese sistema varió, ya no es como tal un sistema tutelar, porque cuando se empezaron a dar cuenta que ese sistema realmente no estaba funcionando y ante la necesidad de proteger un poco más los derechos del niño, porque para la Convención de los Derechos del Niño es toda persona menor de 18 años, adoptamos ya lo que es la doctrina de la protección integral del niño y del adolescente, pues. Y esta doctrina de la protección integral era esa. El niño, ¿por qué delinque? ¿Qué está ocurriendo en su vida? ¿Qué lo llevó a estar en ese momento? ¿Cómo podemos ayudarlo a que no le vuelva a ocurrir? ¿Y cómo lo podemos ayudar a que se responsabilice por lo que hizo? La sociedad básicamente considera que a los niños no se les castiga. Yo sé que muchísimas personas creen que el adolescente es premiado, y de hecho algunos adultos, delincuentes ya adultos,
siempre buscan que cuando están inmersos en una misma conducta, en un mismo hecho, un robo o algo similar, buscan que quien se eche la culpa sea el niño, porque creen que por esa razón a ellos no les va a pasar nada y el niño pues que absorba toda la culpa, que acabó el que le importa, ¿verdad? No le va a pasar nada. Pero ustedes, los que están todavía muy jovencitos, hace poquito se acordarán, y los que todavía estamos un poquito mayores, nos acordaremos que en la adolescencia, para nosotros un minuto encerrados es más complicado que para un adulto. Un adulto ya lo medita, ya medio entiende que es debido a su conducta, pero el adolescente, aun cuando trata de entenderlo psicológicamente, aún no está preparado para asimilar la gravedad de su conducta. Yo sé que ustedes creen, y hay gente que cree que los niños sicarios famosos son niños malos y que ya comprenden perfectamente bien qué es lo que están haciendo. Hay excepciones. Yo no voy a decirles que todos los niños son unas blancas palomitas y que hay que ponerles a todos una estrellita en la frente y mandarlos a su casa. Hay excepciones, pero la mayoría de las jóvenes, se los puedo decir porque en mis 22 años de servicio, que ya me hicieron favor de balconear, en mis 22 años de servicio he tenido adolescentes, muchos, y me puedo dar que en la gran mayoría, muchos de ellos se conducen culposamente, por llamarlo de alguna manera, es decir, creen que no va a pasar porque no tienen la experiencia. Ya cuando tienen la experiencia y aún así repiten la conducta, no, pues eso sí, ya hay que darles un par de nalgadas y darles un castigo diferente, no ejemplar, pero sí diferente. Los tratados internacionales, voy a referirme a la palabra tratado internacional, aunque está mal dicha, se lo digo jurídicamente, porque según la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, un tratado es un acuerdo internacional, por tanto, tratado internacional es redundante, ¿verdad? Es tratado internacional, es acuerdo internacional, pues no. Pero el artículo primero constitucional así nos lo establece, es la denominación que le ha colocado a esto y por lo tanto debo utilizarla. No me voy a detener tanto para no aburrirlos, voy a hablarles más concretamente. Los tratados que nosotros aplicamos más es las reglas de Beijing, ya me fui muy atrasito, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las directrices de Riad, etc. Todas esas directrices y normas son acuerdos, obviamente, de todas las naciones que se han reunido preocupados por la protección de los derechos del niño y han establecido normas generales que todos los países debiéramos tener. Como les dije hace un rato, la primera reforma constitucional que México tuvo, aclaro, porque estaba comprometido a ello, fue de 12 de marzo del 2005, que entró en vigor el 12 de septiembre del 2006. Y ya ahí nos hablaba de la especialización. Sin embargo, ustedes saben que el sistema de justicia penal y civil han evolucionado hacia un sistema adversarial, o como lo escuchan muchas personas, lo llaman oral. No lo podemos llamar oral y como tal en el sistema de justicia para adolescentes, porque nosotros no podemos tener juicios públicos. Nuestros juicios siguen siendo reservados. Sin embargo, hemos evolucionado también ese sistema adversarial. En ese sistema de justicia obviamente se van a videograbar las audiencias, pero no podrá asistir público general. Estas audiencias son como un juicio penal, básicamente, con sus diferencias, con sus tildes especiales, con sus acentuaciones especiales. Esto es, acataremos el interés superior del menor, el interés superior del niño, valga la expresión, acataremos un tratamiento especializado y diferenciado para el menor y buscaremos una atención integral. Esa atención integral, desde luego, implica, como les dije hace un momento, ayudar al adolescente a entender qué es lo que le está ocurriendo, a investigar qué fue lo que lo llevó a incurrir en esa conducta y a buscar el tratamiento más adecuado para que no recurra, reitere. Nosotros no tenemos reincidencia, pero por eso me hice bolas. Reitere su conducta. Casi, nada más que como la figura de reincidencia la ocupan más los defensores penales y esto para el tema de los antecedentes penales, y como en adolescentes no tenemos antecedentes penales, no hay un registro de ello que pueda utilizarse en un caso futuro, por eso no lo llamamos reincidencia,
nada más así como que disimulada reiteración. Reiteradamente. Dicho lo anterior, ¿qué hace el defensor público? ¿Ustedes ya estuvieron el lunes aquí? ¿Ya escucharon lo que hace el defensor penal? Pues, claro, claro. ¿Qué les puedo decir yo? El defensor público no tiene la opción que tienen los defensores particulares, ¿verdad? Los defensores particulares tienen la opción de elegir al cliente. Nosotros no, nosotros el que llegue. Así que nuestra función es representar jurídica y gratuitamente a toda aquella persona que se encuentre en algún problema legal y que requiera de nuestro servicio. Nosotros no les hacemos estudios socioeconómicos ni nada. Una servidora, cuando fui defensora penal, es decir, de adultos, llegué a defender incluso colegas, médicos, contadores, de todo un poquito, hasta sacerdotes. Entonces, por eso les digo, nosotros no hacemos ningún distingo y los representamos jurídicamente. Nuestro servicio tiene que ser de calidad. Tiene que ser de calidad. Yo sé que hay excepciones, no puedo decirles más, pero nuestro servicio básicamente se debe constreñir a la representación jurídica de la persona. No es obligado o no es algo así como que siempre debe ser inocente la persona, ¿verdad? No siempre lo son, pero no porque sean responsables ya vamos a dejarlos. Ay, sí, hombre, ya vete a tu casita, que Dios te acompañe. Obviamente no, habremos de buscar los mecanismos legales que mejor se acoplen a la circunstancia personal de aquel usuario que nos está solicitando el servicio. Así ocurre con los adolescentes. No elegimos. Los defensores públicos en el estado de Guanajuato somos poquitos, somos solamente 22 y nuestra coordinadora estatal. Bueno, la reforma ya se les explicaba. Esto está a su disposición, es un poquito de historia. Obviamente también los tratados que les estaba mencionando desde que me vaya a la función netamente de la Defensoría Pública, estos tratados también obligan a la ciudadanía y a todas las instituciones y las otras todas, las instituciones, sí, a todas, en serio, a todas, a casas hogar, a DIF estatal, DIF municipal y a todos aquellos centros de salud, centros médicos que brinden servicios gratuitos, todas las instituciones públicas y algunas privadas, porque las instituciones privadas, de acuerdo a sus estatutos que brindan algún servicio gratuito, pues están obligadas por sus propios estatutos. Estas instituciones, de acuerdo a los tratados, están obligadas a brindar servicios de auxilio, aclaro, de auxilio hacia el sistema integral de justicia para adolescentes. Tenemos una nueva ley, para que lo sepan también, que entró en vigor a partir del 18 de junio del 2016, que por poquito no entra en vigor, por aquello de las vacaciones de los señores congresistas del Congreso de la Unión. Esta nueva ley, ¿cómo les explico? Sí, se llama así, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tiene ese largo nombre. Todo eso, que implica eso, justamente la obligación de la ciudadanía, no solamente del Estado, sino también de la ciudadanía, de auxiliar a un adolescente que se encuentre en conflicto. ¿Por qué de la ciudadanía? Eso es lo importante aquí. Si ustedes saben que alguien está incurriendo en algún delito, ¿qué tienen que hacer? Gracias. Si no denuncian, no hay trabajo. No. Obvio, bueno, eso también, ¿verdad? Si no denuncian, no hay procesos y no podemos ayudar a los muchachos a enderezar el camino. ¿Sí? Entonces, es importante, es muy importante que se denuncie. Hay gente que dice, no, es que es un niño, ya mejor que su mamá le dé a la nalgada y lo mande a su casa. En caso, por ejemplo, las escuelas, también tendrá ese pequeño problema como nosotros con la nueva ley de violencia escolar. Tiene un nombre también muy largo y se lo resumo, ley de violencia escolar, porque ahora las instituciones educativas privadas y públicas también están obligadas a, en el caso del acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, ya hay un procedimiento establecido como el bullying, valga la expresión común, el acoso escolar aumentó dramáticamente, ¿verdad? Unos cuantos años para acá, se tuvo que crear una nueva ley. Ya saben que somos muy buenos para, si hay algunas situaciones, sí, creamos una ley especial para cada cosa. Dicho lo anterior, crearon esta ley.
Esta ley obliga a las instituciones educativas a hacer un procedimiento de acuerdo a la gravedad de la circunstancia ocurrida, e incluso ha llegado el momento hasta el punto de dar vista al Ministerio Público, de denunciar. Ese acoso escolar nos generó a nosotros, defensores públicos, bastantes procesos de hechos ocurridos en escuelas. Yo con relación a lo que el licenciado Martín decía, y para apoyar un poco aquí a mis compañeras disertantes, diré que nunca he tenido problema con el tema de los psicólogos, porque aparte ya el Centro de Salud, la Secretaría de Salud tiene también algunas instituciones que nos brindan ese apoyo. La propia Procuraduría General de Justicia en el Estado, no la Procuraduría de la Defensa del Menor, sino esta otra Procuraduría también tiene ya psicólogos gratuitos. Atención a víctimas, tiene psicólogos gratuitos que nos apoyan. Sí, la atención a víctimas también ayuda al chamaco, porque en algunas ocasiones también es víctima, ¿verdad? ¿Y en qué iba? ¿Por qué iba todo esto? Ah, sí, estaba apoyando yo al DIF, ¿verdad? Disculpen, mi carácter siempre ha sido así, por más que me quiero comportar muy seria, se me va el avión. Será porque trabajo con muchos niños y la verdad es que hablar con niños muy seria durante mucho tiempo no se me da. Pues sí, defendiéndolos mucho rato. Primero llevarlos a la chanclazos y después ya hablamos. ¿Qué hago yo entonces? Pues bueno, primero llego y me presento y le digo, ¿cómo estás, perenganito? Trato de generar confianza, pues. Lo primero que tengo que hacer es eso, ganar confianza con el muchacho, porque les juro, yo sé que ustedes como sociedad van a decir, no es cierto, Marta Elisa, no es cierto. Pues sí, todo chamaco, todo, aunque sea el más malvado del planeta, cuando ya se ve ante la autoridad, todo muchacho llega con miedo, llega asustado. Y su forma de reflejarlo es muy variable. Hay unos que se comportan, ya saben, perdonen la mímica, pero... ¿Cómo que qué? O sea, yo no fui. ¿Cómo que tú no fuiste? Sí. ¿Así? Esa es la primera actitud. Yo sé que a ustedes les da risa. A mí también me da risa, pero me la aguanto. Chamacos. Bueno, no hay tantos casos. Yo no puedo dar nombres, obviamente, porque además el sistema de justicia para adolescentes es reservado. Tengo la obligación de callármelo todo. Pero sí les puedo decir que si tengo gente en situación de calle, valga la expresión de la pregunta de la licenciada, tengo una jovencita de Michoacán que anda haciendo sus fechorías por el estado de Guanajuato y que no tengo a dónde mandar a la hora que salga. ¿Sí? Pero ahí, fíjese, le voy a contestar una buena vez. Ya me apoyé con Casa Hogar Loyola. Muy buena Casa Hogar, nos apoya mucho. No sé si hay aquí algún representante o algún conocido de ustedes lo sea, pero es una muy buena Casa Hogar. Ah, muy bien. Yo doy testimonio de que son una buena Casa Hogar, más porque también, bueno, no es la primera criatura que tengo ahí dentro. En algún caso muy sonado, que no les diré nombres, pero un muchachito, bueno, una señora es esquizofrénica y tiene 4 hijos. Y heredó la esquizofrenia a sus 4 hijos. Así que era una familia de esquizofrénicos. ¿Sí? Lo interesante aquí es que entre ellos hacían fechoría y media. La mayor les ponía sus friegas a los terceros, a los que seguían. La mayor y la más pequeña, mujercitas, y los del medio, hombrecitos. Uno de ellos, en conjunto con el otro niño, o sea, los dos, encerraron en un aljibe a su hermana, con perros, para que los perros en su desesperación la lesionaran. Obviamente, ¿qué hizo Odil? Niña, vámonos. Pero después, ese mismo hermano mayor al que le sigue le hizo también sus fechorías. ¿Qué hizo Casa Hogar Odil primero? Quitó a la criatura. Entonces, yo tenía al muchachito del medio defendido por lo que le hizo la hermanita menor en conjunto del hermano mayor, y también lo tenía como víctima de lo que le había hecho el hermano mayor. Todo un dramón ahí. Ahí no hay manera, bueno, al hermano mayor, obviamente atención psiquiátrica se le ha dado, gracias a Dios. Ahí nos ha apoyado, déjenme acordarme, pues sí, la Secretaría de Salud nos está brindando la atención médica, psiquiátrica para el mayor, porque es el más dañado de todos. La mujercita mayor ya no está con la señora, pero imagínense el show. Yo sé que van a decir ustedes, no, pues ese ya, ¿qué le hacemos? Pues, más que ayudar, tratar de ayudarlo médicamente en este caso, porque es esquizofrénico. Pero para llegar a todo eso, no llegamos nosotros y dijimos, eres un malvado, y ya refúndete en la cárcel. No, lo que les decía hace un momento, teníamos que irnos hacia atrás. ¿Qué pasó?
hasta tratar, porque no siempre se puede, de llegar al fondo del tema. ¿Qué pasó con este jovencito? ¿Y qué se hizo? Pues lo más factible, segregar a los más pequeños, mientras su edad lo permitiera, y atender médica y psiquiátricamente, bueno, ¿qué es lo mismo? Psiquiátricamente al mayorcito. Habrá muchas circunstancias, habrá tantos ejemplos, tantas respuestas como cada muchacho que se nos presente, cada uno es distinto. Y bueno, mi función, resumámoslo, es representarlo hasta que termine la sentencia. Mi función, repito, no como Marta Loreto, sino como defensora pública. El defensor público especializado para adolescentes es desde la investigación ante el Ministerio Público y hasta que concluye la sentencia, es decir, se les representa también durante la etapa de ejecución. ¿Qué representación puede haber ahí? Pues mucha. Chamaco, no estás yendo a psicología, chamaco, no, el psicólogo no te está funcionando, necesita ayuda médica, el muchacho en el internamiento, en el centro de internamiento, está teniendo dificultades en el dormitorio. Toda esa clase de cosas que pudieran importar, nosotros las realizamos. ¿Sí? Y para no alargarlos más, yo espero que a lo mejor me digan si tienen alguna duda o algo que quisieran que les ahondara en las dudas o en tratar de darles alguna respuesta. Es que no hay claro. Ah, sí, ¿cómo no? Se la amplío. Con todo gusto se la amplío. Sí, maestra, mire. Gracias. En relación a la Constitución, dice, bueno, los menores de edad, o la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿no? Así es, de acuerdo a la propia Constitución. Estamos de acuerdo en eso, porque ahí lo dice, ¿no? Entonces los menores de edad se consideran entre los loquitos, entre los estos. Dice usted los inimputables. Entonces, ¿cómo puedo yo entender el hecho de que pues, manden a un centro? ¿Cómo se llaman esos centros donde los recluyen? Centro de internamiento para adolescentes. Centro de internamiento para adolescentes. Ok, el centro de internamiento para adolescentes, y al internarlo ahí se le priva de la libertad, se le está sancionando. Entonces a un inimputable no se le sanciona. El tema de la inimputabilidad de los inimputables, de la imputabilidad de los inimputables ha sido un tema muy debatido, usted lo sabe, como abogado. No, yo no lo sé. No, perdón, disculpe. Es que como yo doy por hecho, ¿verdad? No, sí. Miren, al resto del tema, ustedes saben que anteriormente al delito se le consideraba como la conducta típicamente antijurídica, imputable, culpable y punible. Imputable. Es decir, había imputación hacia una persona. Se decía que a los menores de edad no se les podía imputar un delito. Efectivamente, no, pero ahora se les considera responsables. Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero le disimulamos. Es que ese es el gran problema, la simulación en México, por eso no salimos del bache, ¿no? Pero, a ver, si dejáramos a todos los muchachos sin ayudarlos a asumir su responsabilidad, el bache sería más grandote. Porque los muchachitos que ahorita se comportan mal son los que nos podrían generar el delincuente adulto de mañana. Esa es la importancia de este sistema. Auxiliar al muchacho que se ha colocado en situación de un delito, ha realizado una conducta típicamente antijurídica, hay que ayudarlo a responsabilizarse y ayudarlo a que no reitere la conducta. Porque recordarán algunos abogados que son de mi edad, que antes del 2006 a los jóvenes de 16 a 18 años se les consideraba ya adultos o en edad penal, de los 16 a los 18. ¿Qué le puedo decir? Que cuando yo defendí, que fue el grueso de mi trabajo en Silao que yo defendí en principio, le puedo decir que cuando metíamos a chamaquitos de estas edades porque se robaron una bici, porque se agarraron a golpes con la pandilla vecina, porque murió uno de la pandilla vecina y él ahí andaba en la bola, meter a estos jovencitos en un centro o una cárcel donde había ya mayores de 18 años, pues lo que hacía era hacer la famosa escuela del delincuente, ¿verdad? Entonces, lejos de evitar que esto se repitiera, estaba propiciando que se repitiera.
Que debo decir que tampoco el hecho de que se cumplan 18 años ya es mágico, ya no va a entender y mágico y todo. Aquí la edad de los 18 años se adoptó por convenio internacional, pero aparte porque nuestra Constitución estableció que a los 18 años se adquiría la mayoría de edad, que analizándolo un poquito tiene un origen político acerca de las elecciones y la gente que va, etcétera. Sí, porque no hay una razón psicológica para determinar esa edad. En Estados Unidos, a pesar del relajo que hay con la adolescencia allá, es a los 21 años. Los psicólogos que nos han dado cursos a nosotros para comprender a los adolescentes nos han dicho que hay adolescencia tardía y es de los 18 a los 25 años. Me voy a regresar un poquito para explicarles más todavía. ¿Qué es la adolescencia en términos generales? La adolescencia, se quejan algunos de que como viene de la palabra adolecer, que algo les duele, se quejan de que lo entendamos de esa forma. Pero la adolescencia desde el punto de vista médico es la evolución de la etapa de niño a adulto. Desde el punto de vista psicológico coincide un poquito porque es esa maduración emocional que hay desde la etapa de niño a adulto, que cuando nuestros abuelos eran pequeños no existía esa figura como tal, porque se acordarán ustedes que en aquellos ayeres, bueno, al menos mi abuela todavía fue de esa época, en cuanto terminaban de ser niñas ya se estaban casando o se les preparaba para ser esposas. Entonces daban ese brincote de niña a adulta y no había ese tema de la adolescencia. Hasta ahora, en la que decidimos algunos, bueno, ya todos los hombres y las mujeres, a no casarnos tan pequeños, decidimos avanzar, seguir estudiando como todos los jóvenes que veo aquí, y entonces tenemos esa etapa emocional ya más amplia, ya de niños a adultos, porque hay muchos que no adquirimos la adultez. Bueno, yo creo que la adquirí hasta que ya estaba trabajando en esto, y eso. Como que todavía no, abogado, como que todavía me cuesta trabajo. No, y luego dice mi mamá que con quien con pañales anda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo con niños, igual a lo mejor todavía eso me influye. Pero la cuestión es que sí, el tema de la adolescencia es todo un tema desde el punto de vista de política criminal incluso, porque no se puede entender a qué edad exactamente se va a concluir la adolescencia. Y los psicólogos dicen que tenemos ahora el fenómeno de la adolescencia tardía de los 18 a los 25. Es decir, una falta de madurez emocional todavía no, que no nos queremos ir de la casita de nuestros papás, de que no, pues es que aquí no, mi mamá se va a quedar sola, ¿cómo la voy a dejar? Es eso, ¿no? Hay países en que a los 18 años están obligados a dejar la casa de los papás. Espero que aquí no todavía. No, yo no quiero que mi hija se vaya. En fin, ese es el tema de la adolescencia. Y una vez más, encerrarlos, pues sí, pero es con una atención integral. Quisiera que a lo mejor también aquí en la Casa de la Cultura Jurídica invitara a personal del centro de internamiento para que les explicaran el funcionamiento. Yo les voy a dar un bosquejo rápido antes de que me quiten el micrófono. Y es... Gracias. El centro de internamiento para adolescentes alberga hombres y mujeres, muy poquitas mujeres, porque dicho sea de paso, el género femenino incurre en menor proporción en conductas que ameriten internamiento. Porque sí se agarran a golpes, sí roban, pero en un menor grado, con decirles que hay como 100, en un promedio, como 100 personas internas y son como 6 mujeres, a ese grado más o menos. Están divididos entre una sección femenina y una sección masculina. Cada una de sus áreas tiene dormitorios, tiene sanitarios, tiene comedor. No, el comedor ya es general. Tienen áreas escolares, tienen canchas deportivas, de básquetbol y de fútbol, hasta ahorita. Porque como el centro de internamiento se acaba de mudar a la ciudad de León hace un par de años, este centro de internamiento antes estaba en Guanajuato, alguien lo había escuchado, lo que era el famoso tutelar, que ya no era, pero allá parecía más una escuelita que aquí sí parece una cárcel, literalmente. Sí, está medio bellito, tiene usted toda la razón. Pero platicando yo con las personas que diseñaron en aquellos ayeres este centro de internamiento, me cuentan que no es el diseño que se había planteado. Quién sabe en qué momento se tropezó el diseño y terminó en una cárcel, ¿verdad? En fin, está dividido en 2 áreas, ya les digo, femenina y masculina. En el área masculina todavía está dividido por dormitorios. Deben de estar separados procesados y sentenciados. Y aún de procesados y sentenciados, tiene que haber subdivisiones de acuerdo a la edad.
no de acuerdo a la conducta, porque allá adentro se supone que nadie debe saber, se supone, por qué razón están internos. Sí, luego están los chismosos contando. Sí, yo vengo a contarles el deber ser. Ya lo que viene a pasar adentro ya es muy complicado. Sí, porque ya sería entrar un poquito más al derecho penitenciario y eso está medio escamoso, no me gusta mucho. Y por eso les digo, el centro de internamiento sí me gustaría que alguien nos viniera a platicar para que les contara sobre lineamientos. Hay muy poco guardia, les puedo decir que no tienen tantos guardias, tantos custodios, hasta eso. Hay muchos permisos que los jóvenes tienen, pero se llaman estímulos y de acuerdo a la conducta del muchacho, muchas cosas, pero pues sí, se supone que es una cárcelcita especial. Pues es que no hay, vamos, en el Cerezo, centro de... Readaptación también. No, rehabilitación, reinserción, ay, benditas re. Sí. Entonces, o sea, aquí, bueno, regresando a lo medular, aquí es en relación al entender y al querer del ser humano, ¿no? Se supone la capacidad volitiva. Entonces, en la medida que la propia ley, la Constitución, está diciendo, bueno, pues esto no tiene ni la capacidad ni del querer, ni el entender, ni el del querer, ¿sí? No se le puede ser sujeto de sanciones tan severas como lo hace, ¿no? ¿Por qué no cambiar el esquema de reinserción, ¿sí? Y hablo indiscriminadamente de los menores de 18 y mayores de 18 y crear realmente terapias ocupacionales, o sea, bueno, pues está el trabajo. De hecho sí hay, para nosotros sí hay, en adolescentes. Bueno, pues usted como defensora sí, pero para ellos ¿quién? No, me refiero a que el centro de internamiento sí lo tiene, sí tiene obligación de tener esa terapia ocupacional de todos tipos. Les repito, ¿sabe por qué? Como le decía hace un principio, a un adulto un minuto adentro es complicado. Para un adolescente es como estar un animal enjaulado, para ellos es muy difícil. Y hay que mantenerlos ocupados porque además, médicamente hablando, el nivel de testosterona la tienen a todo lo que da a esa edad. A esa edad. Hasta el incendio que les hicieron, el mal paso y los muertitos que hubo y que no se supo. No hubo muertos, le prometo que no hubo muertos. No, yo le puedo jurar que no hubo muertos. Le puedo jurar que no hubo muertos. Imagínense, no estaría sentada aquí con usted. Ya me hubieran agarrado de las orejas a mí por no haber defendido. Entonces ya me amplió mis dudas, gracias. No, le juro que no hubo muertos, ¿eh? Sí se portaron mal, pero no hubo muertos. Se lo juro a todos. No, sí, no. ¿Alguna otra duda? Antes de que me quiten el micrófono. Ya me la regalé. Bueno, pues antes de continuar con la actividad del día de hoy y antes de pasar al receso, vamos a entregar un reconocimiento a cada una de las disertantes que están aquí en la mesa por su destacada participación. Vamos a entregar a la licenciada Janet del Rosario Torres López. También vamos a entregar el reconocimiento a la licenciada Guadalupe Elizabeth Tobar Cabrera. Y finalmente a la maestra Marta Elisa Loreto Mojica. Muchas gracias, les agradezco mucho. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos, 10 minutos. Hay botanas, hay café, todo, de costumbre. Y continuamos en 10 minutos con la licenciada Soledad de atención a víctimas, ¿verdad? De atención a víctimas. Gracias. Ahorita